Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Cturras. Hoy toca Pokémon Españita. Hola, soy el Héctor que edita. Aparezco a lo largo del podcast en varios momentos porque estoy muy espeso a lo largo de esta grabación. Me iréis oyendo. Primero, quiero empezar con una breve historia de lo que es Pokémon, ¿vale? Un poco establecer el concepto de dónde viene el juego y la franquicia al final. Y así, pues, poneros un poquito en contexto para aquellos que rara vez ocurre, pero que no hayan escuchado lo que es Pokémon o que conozcan poco esta franquicia. El concepto de Pokémon nace de Satoshi Tajiri, que es su creador, y nace de un concepto que él quería desarrollar, de un juego basado en unas criaturas que él quería llamar Pokémon Monsters, y que el juego se desarrollaría a raíz de pues capturar estas criaturas y crear equipos con ellas y la gestión de estas criaturas dentro de una historia donde estas criaturas estuviesen como interlineadas con el ambiente y la historia que se desarrollase, ¿no? Esto se presentó, bueno, Satoshi tenía la revista Game Freak, de la revista montó la desarrolladora de videojuegos, hace este juego y se lo presenta a Nintendo. Entonces, este concepto de Pocket Monsters pasa a ser Pokémon, que es, digamos, la palabra unida de Pocket Monsters, y nace primero como un videojuego en Japón, que se desarrolla, como ya he comentado, por Game Freak en 1996 para la videoconsola de la Game Boy, la primera Game Boy. Esa videoconsola en aquella época no estaba dando los resultados que Nintendo esperaba de esta consola. También hay que decir que era una consola que estaba muy bien. Nosotros la tenemos como una de las grandes consolas, pero hay que ponerse un poco en la época. Estaba muy bien, pero no era lo más potente, o el catálogo de juegos que tenía era bastante limitado. Y Nintendo por aquella época, pues bueno, venía de la Super NES, estaba ya desarrollando la Nintendo 64, con lo cual era su primera videoconsola en el ámbito portátil. Luego, nosotros ya conocedores a toro pasado de que las consolas en el ámbito portátil de Nintendo funcionan extremadamente bien, tanto que, digamos, el ámbito portátil se ha comido a la consola de sobremesa. Pero en aquella época Game Boy no estaba funcionando todo lo bien que debería para Nintendo. Y Nintendo vio en este juego de Pokémon pues una oportunidad de lanzar un nuevo concepto de juego, a ver qué tal respondía la gente, y se tiró un poco a la piscina. Sale esta primera generación de juegos a nivel local en Japón, llamado Pokémon Aka y Midori, que son Pokémon rojo y verde, que solamente se vendieron en Japón, y venden pues razonablemente bien. No es el éxito explosivo que tendrán después, pero venden razonablemente bien. Y Nintendo decide que los va a lanzar al mercado global, pero en vez de lanzarlos como rojo y verde, los lanza como rojo y azul. Quiere decir que después del rojo y el verde en Japón sacaron el azul como el tercer juego, ¿de acuerdo? Pero a nivel global Nintendo decidió hacer rojo y azul y, sobre todo, y esto es lo que marcaría la diferencia, decide llevar el concepto de Pokémon a otros canales, no solamente al videojuego, y montan un anime. El anime, que se estrena, si no me equivoco, en el 98, que es cuando este juego realmente llega al mercado global, se convierte en un boom. Este anime está protagonizado por Ash, es un chico que vive en Pueblo Paleta y que le dan de Pokémon inicial a Pikachu. Y es esta pareja de Ash y Pikachu los que de verdad hacen explotar el concepto de Pokémon.
Pokémon explota con rojo y azul en mercado internacional y la serie de televisión, y progresivamente Pokémon se desarrolla para otros formatos. Cine, manga, revistas de Pokémon, juegos de cartas de Pokémon, merchandising de Pokémon por todas partes, hasta que ya se ha convertido, sobre todo Pikachu, en un símbolo de la cultura popular. No, sí, ya. No me salía el concepto, perdón. No me digas. Un símbolo de la cultura popular que ya lo tenemos muy, 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 muy integrado en toda nuestra cultura del imaginario de los videojuegos y toda nuestra cultura del imaginario de las series y películas, y ya pertenece a todo el mundo, ¿no? Es un poco como ver a Mickey Mouse y asociar Disney. Ves Pikachu, sabes que es Pokémon. El juego desarrollado por Satoshi Tajiri en su versión inicial y posteriores siempre va a cumplir una serie de conceptos básicos. Estos son: el primero, es un juego del género JRPG, que viene a ser juego de rol japonés, ¿de acuerdo? Es una historia muy intrincada con diferentes personajes que van apareciendo. Es un juego, además, que se desarrolla por turnos, los combates son por turnos, y es un juego que suele ser largo. O sea, largo me refiero a que no es un juego casual, no es un juego que tú puedas jugar una partidilla de 15-20 minutos y luego otra vez y tal. No es arcade, ¿vale? Rompe este concepto del arcade. En este juego en particular, en este juego de Pokémon, el que progresa no es el personaje. Esto es bastante curioso, sino que es el equipo de Pokémon que tienes tú. Tú te haces tu personaje al inicio del juego, dices tu nombre. En los primeros no elegías nada, pero ahora ya puedes elegir el sexo de tu personaje, eliges el tipo de ropa que quieres llevar, etcétera. Y te lanzas a la aventura. Esto es irrelevante para el desarrollo de la aventura, más allá del muñeco que llevas. Y en las versiones antiguas el muñeco era tan pequeñito que al final te daba hasta un poco igual. Pero, esto ha evolucionado un poco así. Siempre empiezas en un mapa que tienes que desbloquear progresivamente mediante enfrentamientos o misiones de objetos relacionadas dentro del juego. El mapa es accesible en parte y está, digamos, bloqueado por diferentes contratiempos, se podrían decir. O bien, para superar un obstáculo necesitas algún tipo de habilidad o algún tipo de objeto que solamente se puede conseguir completando alguna parte de la misión principal o secundaria del juego, o bien el acceso se te ve restringido por un tema de los enfrentamientos a los que te opones no están al nivel en el cual tú tienes tu equipo, con lo cual digamos que esta diferencia es la que te hace no ir por ahí, aun pudiendo. A lo mejor el juego, han habido muchos juegos, muchos de ellos ya te dejan ir por donde tú quieras, pero esto siempre es un punto. Mencionando los objetos, hay que destacar que la gestión de objetos en este juego es fundamental y introduce dentro del género, específicamente para este juego, el concepto de la Pokéball, ¿de acuerdo?
la Pokéball es el objeto que nos permite capturar Pokémon y la gestión de estas Pokéballs y sus diferentes variantes es una de las mecánicas más importantes dentro del juego, porque tendrás que ir con diferentes tipos de Pokéball según el tipo de Pokémon que vayas a capturar o su nivel, etcétera. Y hay uno de los objetos más deseados dentro del juego, que es una Pokéball que permite capturar cualquier tipo de Pokémon independientemente de su tipo, nivel, naturaleza, estado, etcétera. Los diferentes Pokémon que habitan este mapa se encuentran en diferentes regiones que tienen que ver con su tipo. En su mayoría aparecen por aleatoriedad en estas regiones, de manera que nosotros deberemos explorar estas regiones para poder completar la búsqueda de esos Pokémon que nosotros queremos conseguir o que queremos encontrar, porque nuestra misión principal y lema de la saga es hazte con todos. Un lema que funciona muy bien porque lo que se nos dice al inicio de cada juego, o en la gran mayoría de juegos, es que tenemos que completar la Pokédex, que la Pokédex es la enciclopedia Pokémon. Esta Pokédex registra, según la versión del juego, pero registra los Pokémon que nosotros vamos viendo y capturando, de manera que tenemos un nuevo objetivo a cumplir, ¿no? O sea, tú vas avanzando en el juego, te enfrentas a Pokémon que te encuentras por el camino y los puedes capturar, o a Pokémon que te enfrentas por enfrentamientos con otros entrenadores Pokémon como tú dentro del juego y que tú no tienes si quieres conseguir. Pues esta Pokédex te va a dar información sobre su tipo, su ubicación, su naturaleza, una pequeña descripción de estos Pokémon, va a completar el lore interno del juego. Al mismo tiempo, dentro de la historia de este JRPG, nosotros tenemos un rival directo en el juego que se nos presenta al inicio del juego. Se te presenta tu némesis durante todo el juego, ¿de acuerdo? Esta némesis, dependiendo de la versión, podrá ser un amigo del pueblo, tu primo, un vecino, 1000 historias. Cada juego tiene su historia, ¿de acuerdo? Siempre suele haber una organización con un plan malvado que intentarán llevar a cabo y es parte de tu objetivo o de tu deber o parte necesaria dentro de la historia principal desmontar este plan. Y con esta organización siempre te encuentras en zonas concretas o son el obstáculo siguiente a superar para desbloquear una nueva zona del mapa o lo que sea. Los juegos se desarrollan en regiones. La región donde se desarrolla siempre hay una competición permanente, que es la Liga Pokémon, que se compone de diferentes gimnasios. Estos gimnasios están organizados por tipo y nivel del Pokémon y debes superarlos uno a uno para poder conseguir objetos importantes que te van a permitir aprender habilidades nuevas o directamente conseguir la medalla que te da diferentes bonuses. Normalmente suele ser algún tipo de afinidad especial con el tipo concreto del gimnasio o control de Pokémon hasta cierto nivel, algún tipo de desbloqueo al final, pero lo más importante es que te va a permitir conseguir estas 8 medallas, acceder al título de campeón Pokémon una vez superes al alto mando, que se supone que es la élite de entrenadores Pokémon de la región. Esta competición no es una cosa estacional, o sea, se entiende dentro de la historia de todos los juegos que es una cosa permanente. Los campeones se dedican a otras cosas y a ser campeones de sus gimnasios respectivamente. Los Pokémon, como acabo de comentar por los gimnasios, tienen tipos. Y estos tipos se organizan en una tabla y van a afectar a cómo vas a desarrollar los combates porque estos tipos tienen afinidades, fortalezas, debilidades, invulnerabilidades entre diferentes tipos, ¿no? Es un poco un cuadro donde tú pues puedes ver qué es débil frente a qué. Por un ejemplo, el fuego es débil frente al agua, el agua es débil frente a la planta y la planta es débil frente al fuego y viceversa. Agua fuerte contra el fuego, fuego fuerte contra
contra la planta y la planta fuerte contra el agua, por ponerlo muy básico. Cada Pokémon, dentro de su tipo, además, tiene sus diferentes características. Estas características aumentan al subir de nivel o al equipar ciertos objetos. Para subir de nivel deberemos ganar puntos de experiencia que los ganaremos en los combates Pokémon. Estos combates Pokémon pueden ser con otros Pokémon que nos aparezcan en estado salvaje al explorar el mundo, o que pueden ser mediante enfrentamientos con otros entrenadores. Al subir de nivel, que cada Pokémon tiene su manera de subir de nivel, su curva, su dificultad, etc., nosotros adquiriremos también nuevos movimientos de combate. Adquiriremos nuevas habilidades para nuestros Pokémon. Es importante reseñar que dentro del juego todos los juegos comparten el concepto de que el equipo Pokémon que se puede llevar en activo para los enfrentamientos es de un máximo de 6 Pokémon. Con lo cual hay una gestión de este equipo por parte del entrenador, porque todos los Pokémon que tú vas capturando a partir de 6 se van guardando en la caja PC, que se llama dentro del juego, o caja, simplemente, y tienes que gestionar el equipo que tú llevas en activo, bien sea por tipos, por niveles, por diferentes habilidades, para enfrentarte a una zona en concreto, para tal. Es un equipamiento bastante dinámico dentro de lo que los juegos de rol se refiere. En las primeras ediciones del juego, esta caja tan solo estaba accesible a través de los centros Pokémon, y en las últimas versiones puedes acceder a esta caja en cualquier sitio, porque accedes desde el menú. Esto ha cambiado. O sea, antes era bastante más importante el hecho de preparar la siguiente zona o el siguiente enfrentamiento de un gimnasio mediante la gestión de la caja, porque solamente la podías acceder en el centro Pokémon, y si no lo habías hecho bien, pues a lo mejor la zona que ibas a superar no era la adecuada. O si querías subir de nivel ciertos Pokémon, pues tenías que hacerlo un poco más en avanzada. Los centros Pokémon, como he comentado, son los lugares donde tú puedes curar, intercambiar y guardar los Pokémon, ¿de acuerdo? Estos centros, al final de las primeras ediciones a las últimas, han evolucionado y también han acabado integrando las tiendas Pokémon, que eran donde se compran los objetos que te ayudan a lo largo de la historia. En las primeras ediciones estas tiendas eran un edificio separado, pero tampoco es muy importante el cambio. Siempre, en todos los juegos de Pokémon, te dan un Pokémon inicial, igual que en el anime daban a Pikachu, pues en las ediciones en las ediciones de los juegos, en todos hay Pokémon iniciales, y suele ser a elegir entre 3. Y siempre suelen ser de tipo fuego, agua y hierba. Estos 3 Pokémon se te dan a elegir por el profesor o profesora del juego, que siempre hay uno, que es el que te da la misión principal de acaba completando la Pokédex, ¿de acuerdo? Cada generación tiene su propio profesor o profesora y tiene sus Pokémon iniciales, que siempre son una de las cosas más esperadas por los fans de Pokémon cuando se anuncia un nuevo juego. ¿Cuáles van a ser los Pokémon iniciales? Los Pokémon iniciales, tradicionalmente, solamente se pueden conseguir al inicio del juego, ¿de acuerdo? Y esto es importante. El mundo Pokémon, en el que se desarrolla la historia, tiene su propia historia y leyendas. Al final es un JRPG. Los JRPGs, los juegos de rol japoneses, suelen tener una historia interna bastante compleja, elaborada y con muchísimo misticismo, muchos componentes del pasado, leyendas. Se basan mucho en su propio lore. A decir queda que Pokémon son juegos enfocados al público infantil juvenil, con lo cual estas historias y leyendas tampoco son unas historias y leyendas harto complejas ni que se desarrollen de una manera súper sombría y súper oscura. Son historias y leyendas que pueda entender un chaval entre 8 y 12 años de manera sencilla y asequible. Pero estas historias y leyendas conforman
la estructura sobre la que se rige las regiones del mundo donde se desarrollan los juegos de Pokémon, y estas regiones son las diferentes zonas jugables que vamos explorando en cada edición de Pokémon que se va desarrollando. Las ediciones de Pokémon tradicionalmente salen en dos versiones. Siempre sale, pues por ejemplo, la inicial fue rojo y azul, luego vino oro y plata, luego perla y diamante, este tipo de cosas. Suelen asociarse dos colores o dos metales o dos joyas o lo que sea. Y cada generación de Pokémon trae Pokémon nuevos, por norma general, ¿de acuerdo? Trae Pokémon nuevos. Claro, todo esto que he comentado de los conceptos básicos del juego nos lleva a varias peculiaridades, que son: la primera es que son juegos relativamente largos. Hablando de juegos que son enfocados al público infantil juvenil, son juegos que van a requerir de unas 20, 30, 40 horas a lo mejor de juego para completarlo con solvencia. Hay muchísimos Pokémon. No son fáciles de capturar. En la primera edición habían 151 Pokémon, de los cuales habían 3 Pokémon legendarios, 3 iniciales y un par más de Pokémon legendarios finales que solamente se podían conseguir a través de determinada secuencia de acciones o bien eventos especiales o cosas así, con lo cual completar la Pokédex era una cosa harto complicada que siempre requiere, en las ediciones que hay 2, siempre requiere de la participación de la otra edición. Una de las cosas que se hace con estos juegos es que no todos los Pokémon, o sea, no todos los 151 Pokémon de la edición inicial salían en azul y salían en rojo. Algunos salían en azul y otros salían en rojo. La gran mayoría de ellos eran comunes, pero habían Pokémon regionales que se dice que depende de la versión de uno u otro Pokémon, los podías capturar o no. Con lo cual, desde el principio del juego se favorece mucho una de las mecánicas principales, que es el intercambio de Pokémon. ¿De acuerdo? Es un juego muy social Pokémon porque siempre se ha favorecido el intercambio y el enfrentamiento entre personas, o sea, entre entrenadores, ¿no? A través de los Pokémon. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, hay 1008 entradas en la Pokédex, es decir, hay 1008 Pokémon con esta última generación, que esta última generación es la 9ª generación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una cantidad de Pokémon muy absurda. De hecho, en los últimos juegos de Pokémon no se pueden capturar todos los Pokémon que existen. No es que el último juego vaya incorporando todos los anteriores. Hay muchos juegos que tienen su bloque de Pokémon específicos de región, y cuando llega la siguiente generación algunos se transfieren, pero otros no, etcétera. Uno de los factores principales del juego, que es la historia que se desarrolla a través de estas organizaciones malvadas, típico clásico Team Rocket, ¿de acuerdo? De las primeras ediciones y del anime, siempre se ha utilizado para transmitir enseñanzas o moralejas. Por lo dicho, juego para público infantil juvenil. Estas enseñanzas o moralejas siempre se han enseñado a través del hecho de que, como tú te enfrentas a esta organización, tú te estás enfrentando a lo que quiere hacer esta organización, que puede venir por un abarcar poder por encima de la sociedad, una avaricia capitalista extrema, una organización que está en contra del ecologismo, quiere provocar el cambio climático o quiere acabar con los Pokémon por algún motivo, y tú, a través de los eventos y las misiones que te llevan a enfrentarte a esta organización, tienes que ir derrotando sucesivamente a sus miembros en combates Pokémon o a sus líderes mediante puzzles o mediante combates Pokémon o lo que sea, de manera que
consigues derrotarlos. En algunas ediciones, esta organización es la que desbloquea el acceso a los Pokémon legendarios, porque todas las ediciones de Pokémon siempre tienen uno o varios Pokémon legendarios. Así como tenemos los iniciales, hay Pokémon legendarios. Estos Pokémon legendarios también son muy característicos de cada edición. Suelen quedarse dentro de esta edición, a lo mejor es posible transferirlos de esta edición a ediciones futuras a través de programas específicos que se crean en la época para poder traspasar, o dentro de los Pokémon de las ediciones, entre ediciones había como retrocompatibilidades, con lo cual según cómo lo organices lo puedes traspasar, o a través de otras videoconsolas, porque han existido muchos juegos de Pokémon que no son juego Pokémon como tal, sino que son añadidos para Nintendo 64, GameCube, etcétera. Pero estos Pokémon legendarios siempre se ubican dentro de la historia, conforman parte de la historia principal del juego de Pokémon que estamos jugando en ese momento, ¿de acuerdo? En la primera edición, los más famosos o más conocidos son Articuno, Zapdos y Moltres, que son los 3 pájaros, y luego está Mew y Mewtwo, que era como la evolución de Mew, por decirlo de alguna manera, y de manera muy simple. Hasta aquí, ya sé que ha sido un buen primer tocho, hasta aquí son lo que conforma un juego de Pokémon, ¿de acuerdo? Son las piedras angulares del juego de Pokémon. Juegas a cualquier juego de Pokémon y te vas a encontrar con esto. Esto es lo que te va a decir, vale, estoy delante de un juego de Pokémon. Si esto lo replicas en muñecos y coches, por decirte un algo, hasta se podría decir que están como robando propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Estos conceptos y peculiaridades de los juegos de Pokémon son importantes para entender la evolución de los juegos de Pokémon y para entender la parte final del podcast, donde daré mi opinión sobre el Pokémon Españita, que es el moto principal de este episodio. Voy a empezar la parte más de opinión, ¿de acuerdo? A partir de ahora. Ya no he tomado tantas notas para esta parte porque hablo ya más desde mi experiencia personal. Con mis primeras experiencias con Pokémon y hasta esta última generación, ¿no? Yo empecé a jugar a Pokémon a través de un regalo que me trajeron de Reyes, como tantos niños en aquella época. A mí en el año 98 salió la Game Boy Color en España, y a mí en los Reyes del año 99 me regalaron la Game Boy Color con 4 juegos. Estos 4 juegos eran El Demonio de Tasmania, El Tornado Devorador, un Toy Story Racer, que era una suerte de Mario Kart pero con los personajes de Toy Story, La Gran Aventura de los Pitufos y Pokémon Azul. Además de esto, también me regalaron el Cable Link y no me acuerdo si como un pack de pilas y una pantalla o algo así para la Game Boy, algo por el estilo. Los típicos añadidos de aquella... Anda, que si no soy yo es el micro el que me sabotea. La cuestión es que ruidicos. He intentado quitarlo, es imposible. Lo siento. Los años 90, las videoconsolas, para hacerlo mejor, lo que ahora sería el equivalente a Mandos Pro y cosas así, pues en aquella época un poco la batería recargable, los altavoces externos, no sé qué, que al final lo configurabas todo y se te quedaba una consola que aquello parecía un Frankenstein. He de decir que esa consola la sigo manteniendo, sigue funcionando. Le he hecho un par de cambios a lo largo del tiempo porque, claro, hay que pensar que es una consola que esto ya tiene, pues si es del 99, esta consola tiene más de 20 años. Entonces, la electrónica no envejece bien, precisamente.
Le he cambiado varias piezas, pero la consola sigue funcionando perfectamente y sigo teniendo el mismo Pokémon Azul con la misma historia. Yo a aquel juego le dediqué una cantidad de horas absurda. Era un chaval, era la única videoconsola que tenía. Desde aquel momento, a mí ya me gustaban los videojuegos. Me acuerdo de jugar en casa de una amiga que tenía la PlayStation y jugábamos al Crash Bandicoot, jugábamos al... Había una copia del Metroid para la Play que también me acuerdo de jugar aquel. Jugábamos al Gran Turismo, no sé, los juegos que iban saliendo para la PlayStation que se iban comprando, pues jugábamos aquello. Pero yo me acuerdo mucho de jugar con ella y de pedirle muchísimo a mi madre la Play, quiero la Play y tal. Nunca llegó la Play, pero sí que llegó la Game Boy Color. Y mi madre ya, cuando me la regaló para Reyes y tal, ya estaba un poco, cuando me lo trajeron los Reyes, ya estaba un poco mosca al respecto de a ver este niño, si se va a enganchar, si no se va a enganchar. No llevé a engancharme, pero sí que era, digamos, durante bastantes meses el foco principal de mi atención. Yo quería seguir jugando a aquel juego. Me acuerdo además de jugar al Toy Story Racer y pasármelo relativamente pronto, pues lo típico que juegas las carreras, desbloqueas todos los circuitos, desbloqueas todos los personajes. Y el Demonio de Tasmania y La Gran Aventura de los Pitufos eran dos juegos bastante similares. Al final llevabas a uno de los personajes, pues en los pitufos podías elegir a X pitufos para hacer cada, digamos, nivel, por decirlo de alguna manera, y tenías que resolver una serie de puzzles y cosas que te ibas encontrando por ahí, o derrotando bichos, o pasándote X zonas, ¿no? Era muy plataformeo, aventura de acción, por decir de alguna manera. Pero el Pokémon Azul era otra cosa. El Pokémon Azul no te lo pasabas en 4 o 5 tardes. El Pokémon Azul requería de mucha más dedicación. Y además era un juego bastante complicado para mí. Yo en aquel momento cuando me lo trajeron, tenía 8 años. Iba a cumplir en aquel 99 8 años. O sea, me lo trajeron con 7, pues para 8. Y claro, yo me montaba mi equipo, pero no entendía muy bien lo del tema de cómo subir de nivel. Solamente subía de nivel a lo mejor 1 o 2 Pokémon. Luego me derrotaban, era complicado, me tenía que volver a ir a una zona. No entendía por qué tiraba una Pokéball y no lo capturaba. Conceptos como las curvas de subida de nivel o los tipos, no los entendía muy bien. Pero aquel juego me ayudó a desarrollar todo este tipo de mecánicas, ¿no? Al final también es por turnos, con lo cual tú puedes parar un momento, pensártelo y tal. Y poco a poco me fui pasando los gimnasios, fui desbloqueando las zonas, me pasé la Liga Pokémon y acabé el juego. Aquel primer juego, al acabar la Liga Pokémon, se acaba el juego. Posteriormente, a un amigo mío, al año siguiente, le compraron para Navidad el Pokémon Plata. Y cuando él se lo pasó, me lo dejó a mí y me lo pasé yo también en mi Game Boy. A mí ya no me compraron más juegos de Pokémon y poco a poco la Game Boy se fue quedando aparcada hasta que en el verano de 2008 me compré una Nintendo DS. Os estoy hablando de que habían pasado casi 10 años, ¿de acuerdo? Desde mi primera experiencia con Pokémon. Me compré la Nintendo DS y por aquella época ya se empezaba a mover mucho el tema de internet, el mundo del pirateo de los juegos y tal. Yo no tenía un puñetero duro, así que un amigo mío me comentó que se vendía un cartucho que en aquel momento se conocía como R4. Aquel cartucho que permitía cargar los juegos en una micro SD, te los descargabas de internet, los metías en la micro SD, metías esa micro SD en el cartucho R4 y el cartucho R4 lo metías en la consola. Y oh sorpresa, tenías todos los juegos que tú quisieses. Claro, aquello dije, bueno, se ha abierto aquí el cielo y la tierra. A través de emuladores y de descargarme ROMs y tal, recuperé todas las generaciones de Pokémon que yo no había jugado. Porque estamos hablando de que yo cogí esta Nintendo en 2008-2009,
por aquella época estaban ya por cuarta generación y son los Pokémon Diamante y Perla y el Platino. De aquella época el primero que jugué fue el Pokémon Platino. El Pokémon Platino es uno de estos Pokémon que, como he comentado anteriormente, hay dos versiones, pues a veces sacaban una tercera versión al año siguiente, que esto lo empezaron haciendo con la tercera generación. Bueno, con la segunda ya lo hicieron, porque con la segunda sacaron el Pokémon Cristal. O sea, el Pokémon Oro y Plata son los del año 99 y en el año 2000 sacan el Pokémon Cristal, ¿vale? Pues el Platino era el Pokémon extra, por decir algo, del año siguiente de la edición Diamante y Perla. Y aquel juego lo disfruté muchísimo. Fue un volver atrás. Yo en aquel momento, claro, estamos hablando de... Bueno, esto yo a lo mejor me lo jugué pues para 2009 o 2010, una cosa así. Yo ya tenía pues la mayoría de edad, la acababa de cumplir y fue como volver a niño, ¿no? Estaba en la universidad, primeros años de carrera y dije, ¡buah! Esto lo pillo con unas ganas enormes. Y me acuerdo mucho de jugarlo y jugarlo con amigos en verano y combatíamos y tal. Después del Pokémon Platino me jugué el Plata Soul Silver, que salió aquel año también, que era el remake, por decir algo, de los Pokémon Oro y Plata que habían salido en su momento. Pues dije, me voy a volver a jugar el Plata, pero me voy a jugar el Plata Soul Silver. Y luego ya, posteriormente, para la quinta generación, que fue la última que toqué con la Nintendo DS, porque luego salió para la siguiente consola de Nintendo, que fue la 3DS, y esa yo ya no la tuve, me jugué el Pokémon Blanco, que me dejó un poco pues indiferente, la verdad, en aquel momento. Pero sí que disfruté bastante aquellos 2-3 años de Pokémon. Esto es cuarta y quinta generación. No toco nada de Pokémon de los juegos principales, pero sí que en aquel momento pues jugaba también, me pasé los Pokémon Ranger, por ejemplo, que también estaban para la DS. Me pasé, bueno, no me pasé, pero jugué a los Pokémon de combate que siempre han habido. Al Pokémon Coliseum con un amigo para la Nintendo Cube. Y cosillas así. Fue bastante fresco el volver a esos juegos. Los juegos seguían teniendo la estructura original, sin demasiados cambios. Era un pequeñas mejoras a nivel gráfico. La consola permitía pues representar mejor los muñecos, pero la vista seguía siendo la misma. Te actualizaban los edificios, los colores se veían mejor, añadían mecánicas, pues por ejemplo, ya no tenías que ir a cada vez a un centro Pokémon a gestionar tu equipo, lo podías hacer desde el menú. Tenías muchísimos más objetos. Añadieron los parámetros de naturaleza dentro de los Pokémon que esto viene a ser que dentro de cada tipo de Pokémon, aunque tú captures dos Pokémon que son del mismo tipo, mismo género y mismo Pokémon, por ejemplo, dos Bulbasaurs, por decir algo, uno puede ser de una naturaleza neutra y otro puede ser de una naturaleza rara, con lo cual las estadísticas de estos dos van a ir diferenciándose a lo largo de que van ganando niveles, haciendo que uno pues sea más atacante especial, el otro tenga más defensa. Añaden una capa interesante de subida de nivel sobre estos juegos. La estética de estos juegos, de la cuarta y quinta generación sobre todo, son la estética que la gente más, yo creo que más recuerda de Pokémon. No tanto la estética de los primeros juegos, que era bastante durilla de ver, pero esta estética ya es una estética muy tipo el pixel art que hacemos hoy en día. O sea, tú puedes coger un juego como Graveyard Keeper o Stardew Valley o este tipo de juegos, o Celeste, por ejemplo, etcétera, que son juegos pixel art, y te puedes ir a este Pokémon, a esta generación de Pokémon, y no chirría. No es una estética que chirríe. La primera sí chirría bastante. La primera, los píxeles son duros, son gordos, es monocromo porque salió para la Game Boy. En la Game Boy Color, por ejemplo, yo jugué al Pokémon Azul, con lo cual pues
le ponía como una especie de paleta azul a todo y veías cositas con sombras y tal, pero eran diferentes tonos de azul. Y si jugabas al rojo, la pantalla te la ponía toda en roja. Y si jugabas al amarillo, pues todo en amarillo, lo único es que veías a Pikachu. Pero me refiero, no era una estética agradecida. En estos ya sí. Y a partir de aquí ya entró la 3DS. Una cosa que es destacable de Pokémon es que Pokémon es la franquicia más grande de videojuegos que hay. ¿De acuerdo? Pokémon ha crecido muchísimo. Es lo que más dinero da del mundo a nivel de videojuegos y una de las que más dinero da en general, si no la que más. Dudaría de si a lo mejor Star Wars o alguna saga por ese estilo ha dado más dinero. Pero bueno, en Japón es una cosa loquísima y en todo el mundo también. Y cada vez que sale un nuevo juego de Pokémon, da igual cómo salga, se vende como churros. Pero siempre ha sido para consola portátil en Nintendo. Hay que decir que cuando Nintendo saca la Game Boy, la primera, está con la Super NES, no sacan el Pokémon para la Super NES, luego sacan la Nintendo 64, para la Nintendo 64 sacaron un juego de Pokémon que era el Stadium, que era de lucha, o sea, era un juego de Pokémon donde tú cargabas los juegos en la Nintendo 64 mediante un adaptador especial que había del cartucho de la Pokémon en el de la Nintendo 64, entrabas en un menú, bueno, era un poco una cosa rara de esta, lo que comentaba antes de los accesorios que se vendían para las videoconsolas para hacerlas más potentes y más, pues una de estas te permitía cargar los Pokémon que tú estabas jugando en tu juego de Pokémon, digamos, canónico, dentro del Pokémon Stadium para pegarte contra otros Pokémon. Pero Nintendo no desarrolla estos juegos como juegos de salón, por decirlo de alguna manera. En la Nintendo Cube tampoco hay ningún Pokémon, no hay ninguno para la Wii de Pokémon, y es la Wii U tampoco, y es en la Switch donde Nintendo fusiona estas dos videoconsolas y se llega a la 8ª generación, que es Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Sí que es verdad que anteriormente, en la 7ª generación, claro, la Switch sale en 2017. La 7ª generación de los juegos de Pokémon, que son los de Sol y Luna, salen en 2016. Todavía salen para la 3DS. Son los últimos juegos que se sacan para la 3DS. Y en el año 2018 se saca como, digamos, idea, porque ya había salido el Pokémon Go, se saca en el 2018 el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee. ¿De acuerdo? Que son una especie de juego de Pokémon en la Switch. Bueno, una especie no es un juego de Pokémon en la Switch, pero con mecánicas del Pokémon Go y un poquito va por ahí en medio. Estos Pokémon son los primeros que salen para la Switch y ya aparece en el año 2019 el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo, que son la 8ª generación. Yo el Pokémon Let's Go Pikachu sí que he jugado un poco, pero no me convence por cómo tengo que jugar, porque a mí me gusta jugar con mando completo en la Switch, y para jugar al Let's Go Pikachu o al Let's Go Eevee tienes que quitar un mando, moverlo y hacer X cosas que la verdad es que me generan cero interés. Y sí que he visto, mediante streamings, el Pokémon Espada y el Pokémon Escudo. ¿Qué pasa aquí? Y esto me va a sentar un poco de base para luego desarrollar sobre mis últimas experiencias con Pokémon. Los juegos ya, al entrar en la Switch, que la Switch es consola de sobremesa y consola portátil, ya se empiezan a comparar estos juegos, que antes no se hacía, porque antes era consola portátil y la única portátil que había era la de Nintendo, porque sí que es verdad que Sony tenía la PSP, pero no era ni comparable por tema de potencia, ni público, ni juegos, ni catálogo, ni nada. O sea, eran dos entes, eran portables los dos, pero eran dos entes separados, no se comían mercado uno al otro. Pero ahora sí que tenemos una Switch, que la tenemos en el salón, y hay que decidir si tengo las tres videoconsolas, la Switch, la Play y la Xbox, a cuál quiero jugar. Estamos hablando 2017, ya existe o sea, ya estamos en pleno Play 4, PlayStation 4, Xbox One
y Nintendo Switch. ¿Cuál de las tres conecto a la tele y juego? También has de tener las tres, hipotéticamente hablando, ¿no? Pero se empiezan a comparar estos juegos. Y es cuando para mí viene un poco toda la problemática de Game Freak. Venga. Sí, dale. Pero este... Otra. Vamos. Ya pongo música de gimnasio y se nos va, ¿eh? Se nos va, que se nos ha colado. Oye. Pero tú... Bueno, estoy aquí dándole duro. ¡Sin hierros! Bueno, el que faltaba. Nos plantamos año 2019. La Nintendo Switch ya es una consola que se está vendiendo como churros y lanzan los primeros juegos de Pokémon para la Nintendo Switch. Y quieren introducir el concepto mundo abierto. Hasta ahora, los juegos de Pokémon eran un mundo abierto, pero no eran un mundo abierto. Y me refiero a, tú empiezas el juego y no habían zonas amplias donde discurrir y tal. Era bastante pasillero. Sí que es verdad que habían zonas un poquito más de libre albedrío, pero eran como zonas constreñidas en una ruta, una cueva, una montaña, y te podías mover un poco más porque a lo mejor había algún puzzle que resolver o alguna cosa que interesaba explorar algo más, porque aquella zona pues era una zona de captura de Pokémon o de levear, que se conoce, que es básicamente generar enfrentamientos contra Pokémon para ir derrotándolos y sucesivamente ir subiendo de nivel al ganar experiencia. Y en Pokémon Espada y Escudo esto ya lo rompen un poco al hacer como un par de zonas, si no recuerdo yo mal, de que tú salías y era campo abierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya podías ir para aquí y para allá. Pero Pokémon Espada y Escudo todavía seguía mucho la fórmula establecida de gimnasios Pokémon, la historia con la organización malvada, convertirte en el campeón, los Pokémon legendarios, etc. No voy a opinar sobre la historia porque no lo he jugado, con lo cual no creo que sea relevante que lo hable. Si queréis saber las historias de Pokémon, hay varios vídeos por ahí, pero yo me iría a unos que hizo un creador de contenido que a mí me gusta mucho, que se llama Links Review. Están en castellano, aunque el nombre sea en inglés, que habla de las diferentes historias de los juegos de Pokémon. Él es muy fan de Pokémon. Habla de las diferentes historias de los juegos de Pokémon y, digamos, da un poquito su opinión y te comenta más o menos cómo están construidas. La verdad es que yo lo vi y me gustó bastante porque es un buen resumen. Y después de Pokémon Espada y Escudo se anuncia Pokémon Arceus. Y aquí voy a hacer una pausa para explicar cómo trabaja Game Freak. Game Freak, que es la desarrolladora de videojuegos de Pokémon, es una empresa que trabaja todavía como si fuese una empresa indie. O sea, a lo mejor tienen, no sé exactamente cuánta gente son, pero pongamos que son 40 personas en toda la empresa. No es un Ubisoft o un Rockstar que tiene 300, 400 personas. No. Son equipos de 20, 30 personas como mucho trabajando en cada juego de Pokémon. Y como se divide en el trabajo, es que un equipo está haciendo los juegos principales, el equipo A, por decirlo de alguna manera, hace los juegos principales, los que luego vendrán en 2 versiones, etcétera, tal, y en paralelo,
pero un poco separado, por decirlo de alguna manera, con delay respecto al anterior, está el equipo B que hace ese tercer juego que luego sale. Ese Pokémon Esmeralda, ese Pokémon Cristal, ¿vale? Este equipo B es el que hace Arceus. Se lo encargan porque con Pokémon Espada y Escudo no hay una edición extra de Pokémon. En la última edición de la Nintendo 3DS, que era Pokémon Sol y Luna, después de Sol y Luna vino Ultra Sol y Ultra Luna, y el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee, pues cogen este equipo que venía de hacer el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee y le dicen, ala, cáscate el Arceus entre pecho y espalda. Y no sacan un Pokémon sobre la 8ª generación, un Pokémon extra. Lo sacan entre la 8ª y la 9ª, pero sin ser ni 8ª ni 9ª, ¿de acuerdo? Y el Pokémon Arceus es especial porque plantea un concepto totalmente diferente que rompe con los conceptos básicos que he explicado del juego de Pokémon. Y es mundo abierto total. No es un juego ambientado en el presente, como suelen ser los juegos de Pokémon, sino que es un juego ambientado en el pasado. Trata mucho más toda la parte de mitología, trata mucho más toda la parte de leyenda, se utilizan... Hay Pokémon nuevos, pero no son Pokémon nuevos como tal, sino que son reinterpretaciones de estos Pokémon en la región en concreto. Y este juego es recibido con enormes críticas en su aspecto visual y buenas críticas en su aspecto jugable, ¿de acuerdo? Es un juego que implementa diferentes mecánicas interesantes, como por ejemplo en el mundo abierto que plantea, hay momentos determinados, en zonas determinadas, donde hay una aparición masiva de Pokémon, con lo cual si tú estás buscando conseguir un Pokémon específico en esa zona, es bastante probable que lo encuentres en una de estas apariciones masivas antes que en otro estado del mundo más normal. Pero, lo dicho, es un juego que ya empieza a generar controversia. Hasta ahora los juegos de Pokémon han sido muy continuistas en su aspecto visual y en su aspecto gráfico. Han habido quejas, han habido... digamos, los que eran muy fans de la saga, pues sí que veían que ese juego de Pokémon en concreto las animaciones estaban un poco mal, que faltaba a lo mejor un poco de detalle, que hacían cosas un poco raras, bueno, pero se permitía porque veníamos en una consola portátil, pequeñita y tal. Pero claro, ahora ya estamos jugando en el salón de casa. Estamos conectados a una tele que tiene capacidad 4K, aún así lo estamos viendo a 1080p, o sea, Full HD, pero el juego va un poco que lo ves y dices, uy, aquí me pega tirones, aquí esto, aquí lo otro. Pero bueno, pasan un poco sin pena ni gloria los juegos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y llegamos a la 9ª generación, que se anuncia que va a ser Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Y nos dicen que esta generación va a ser la primera generación de juegos de Pokémon, que de aquí en adelante se supone que van a ser así, donde se rompe el concepto del mundo lineal, por decirlo de alguna manera, aunque luego ya cuando lo tienes todo desbloqueado puedes ir tú por donde quieras, se rompe el concepto de mundo lineal y se rompe a favor de lo que presenta Arceus, más de mundo abierto. Es decir, no te tienes que ceñir a una ruta, te mueves en una zona, ¿de acuerdo? Estos juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura, que salieron en noviembre del 2022, hace relativamente poco, según la época de grabación de este podcast, que estoy grabando en enero del 23, pues hace un par de meses apenas, estos juegos se presentan con una ambientación basada en España y su folclore y su gastronomía y su todo, ¿de acuerdo? Las regiones de los juegos de Pokémon siempre han sido un poco referenciadas a, pero hasta ahora no había, o sea, digamos, no se había llegado a España como tal. Y claro, esto provoca, sobre todo a nivel del país, un hype espectacular. Y también genera unas expectativas.
Y cuando tú generas unas expectativas sobre un juego, porque, repito, venimos de Arceus, gráficamente ha sido un poco meh, pero jugablemente ha estado bien, me dices que vas a aprovechar lo mismo y me presentas los juegos ya de Pokémon con una región bastante guay a priori, con mecánicas nuevas, pues me estás generando expectativas. Pero, como he comentado antes, la gente de Game Freak funciona con dos equipos separados. El equipo B, por decir de alguna manera, era el que había hecho Arceus, pero el equipo A venía de hacer Pokémon y Espada y Escudo, que había estado más que Arceus, o sea, peores juegos Espada y Escudo que Arceus. Habían trasteado con el concepto de mundo abierto, les había salido un poco regular, la historia ya empezaba a flaquear, no tiraba muy bien. Todo el juego no es de los juegos mejor recordados a nivel mecánico y tal. Se comprendió un poco porque, bueno, la novedad, nueva videoconsola, etcétera, tal. Pero claro, ahora ya dices, bueno, ya has tenido tiempo, tienes el otro juego de comparación, si vas a construir sobre esto, prepara un juego interesante, ¿no? Por ejemplo, la primera edición de Pokémon, pues es un juego que sentó un precedente, pero tú coges oro y plata y están mejor elaborados que la primera generación de juegos de Pokémon. Y además incluía todos los Pokémon anteriores, incluía mecánicas nuevas, incluía un montón de cosas. Se veía en color, por ejemplo, ¿no? Pues te esperas ese tipo de pasos hacia adelante en el desarrollo de los videojuegos. Pero, y aquí es donde vienen las cosas, ha salido Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura elaborado por el grupo A y la verdad es que ha sido una tremenda decepción, al menos en mi opinión. Esta música es del videojuego de Pokémon Púrpura, bueno, Escarlata y Púrpura. Está claramente inspirada en una época muy concreta del Levante español, ¿eh? No quiero yo decir nada, pero tampoco hacía falta coger todos los clichés y referencias. Digo, no sé, me va a venir el Lacasitos dentro de nada al podcast. Sobre Pokémon Púrpura. A ver, en esta novena generación salen dos nuevas ediciones de Pokémon, Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, con dos temáticas diferentes. El resto han sido más, pues bueno, es misma temática todo, pero tienes o un Pokémon legendario u otro. Aquí salen con dos temáticas diferentes. Nos plantean el hecho de que hay un mundo abierto que es el mismo para todo el mundo, pero hay una academia que según si te coges el Pokémon Escarlata o el Pokémon Púrpura va a ser de un color u otra. En mi caso, al ser el Púrpura, era la Academia Uva, era todo de color violeta o de color púrpura. Y dependiendo del videojuego, vas a tener una montura u otra. Se establece el concepto de montura de Pokémon que ya habíamos trasteado con ellos, sobre todo en Arceus. Se establece, pero de una manera un poco rara. Y me explico. En los juegos de Pokémon, o sea, en estos juegos nuevos de Pokémon, se ha roto también con el concepto del legendario. Porque hasta ahora los legendarios eran Pokémon de difícil acceso, sobre todo, las zonas que tenías que cubrir
para llegar a los legendarios eran bastante desafiantes y tenías que ir bien preparado. Tenían puzzles muchas veces muy complejos de resolver, con pues diferentes rocas que mover o zonas que tenías que explorar, subir, bajar, eran laberínticos. Llegabas, había una cinemática bastante chula de cómo se llegaba a ese legendario, bien por una invocación, bien por un momento determinado del año que solamente se producía cada X tiempo, bien por un enfrentamiento que se producía entre dos Pokémon superpoderosos y entonces aparecía el otro, etc. Y a través de estas mecánicas te iban generando una expectativa a este Pokémon. Aquí no. Aquí el Pokémon legendario aparece en una playa. Y punto. Y te lo dan para ti. No lo tienes que capturar. ¿Por qué? Porque el Pokémon legendario que aparece en la portada siempre de todos los juegos, excepto en la primera edición, el resto, todos tienen el Pokémon legendario en la portada del juego. Todos. Pues en estos, los Pokémon legendarios son tu bicicleta. Es la bicicleta con la que te vas a mover por el mundo. Con lo cual, toda esa epicidad desaparece. Uno de los arcos más interesantes, porque también recuerdo que a través de esta búsqueda del Pokémon legendario, a ti te van dando información sobre el mundo y las leyendas dentro del mundo de Pokémon. Y cómo vas a buscar estos Pokémon que son ancestrales o que son Pokémon que controlan, ya no controlan movimientos y habilidades poderosos, controlan el espacio, el tiempo. Son Pokémon representantes del caos, son seres que habitan en otras dimensiones, etc. No, aquí resulta que por la distribución del mapa hay un centro del mapa que es un foso, y en este foso, dependiendo de la versión, este foso lleva a Pokémon del pasado o lleva a Pokémon del futuro. En este foso se escapa uno de estos Pokémon. Y el Pokémon que se escapa resulta que es el Pokémon que es el legendario. Pues a ti te lo dan. Y ya tienes bicicleta. Empiezas con 3 Pokémon, pues lo típico, 3 Pokémon a elegir. Bueno, tú te haces tu personaje, etcétera. Empiezas con 3 Pokémon a elegir y te encuentras con tu Némesis. Que tu Némesis es a la vez tu compañera de clase, tu rival en la lucha por el campeonato Pokémon y, como siempre había sido, la otra persona que elige uno de los 3 Pokémon iniciales. Y aquí, a mí ya la primera cosa que me extrañó es que siempre en los juegos de Pokémon que yo había jugado, tú cogías a tu Némesis y tu Némesis se llevaba el Pokémon del tipo que era favorable al tuyo. Es decir, si yo, por ejemplo, en el Pokémon azul me cojo a Squirtle, que es de agua, mi Némesis, que no me acuerdo, en el Pokémon azul creo que en las versiones en inglés se llamaba Blue, y en las versiones, o sea, el Pokémon rojo se llamaba Red, pero bueno, yo siempre lo conocí como Gary. Coges a Gary y Gary, que era un cabroncete, sinceramente, se cogía al Bulbasaur. Con lo cual, él tenía la ventaja sobre tu Pokémon. Y es importante lo del Pokémon inicial, porque el Pokémon inicial va a ser tu Pokémon más poderoso prácticamente hasta que te acabas el juego. Porque es el Pokémon que, bueno, empiezas con él, con lo cual es el primero que subes de nivel. Es un Pokémon normalmente que dentro de su tipo es un Pokémon bastante poderoso para lo que suelen ser los Pokémon. O sea, si vas con Squirtle en el primero, dentro de los Pokémon de agua, es de los más poderosos. Tiene 2 evoluciones, que es también una cosa rara dentro de los Pokémon, porque los Pokémon pueden no tener evolución. Normalmente si tienen una, y si tienen 2 ya suelen ser Pokémon que pueden crecer bastante y tal. Y son Pokémon pues que tú les vas a coger mucho cariño porque vas a estar con ellos desde el principio. Pues tú coges a tu Pokémon en estos juegos de Escarlata y Púrpura, tú coges a tu Pokémon inicial y tu compañero o tu Némesis se va a coger al Pokémon que es desfavorable al tuyo.
Con lo cual ya sientas un precedente de que los combates con el Némesis, que era una de las cosas que en los juegos tradicionales de Pokémon, sinceramente, yo como niño más temía. Yo veía aparecer a Gary y no quería luchar. O sea, me cagaba en todo literalmente, porque además solían ser momentos donde tú venías de haber estado derrotando a ciento y la madre entrenadores, que tus Pokémon a lo mejor ya tenías un par debilitados, no podías salir de la zona para irte a un centro Pokémon a curar, no habían tantas curas por en medio. A lo mejor tu gestión de pociones, superpociones, revivires, etcétera, la gestión de objetos que comentaba al principio del podcast, no era todo lo eficiente que debía de ser, y te enfrentabas a este personaje que tenía un equipo buenísimo, que además sabías que su Pokémon más fuerte era fuerte contra tu Pokémon más fuerte, con lo cual te tenías que preparar. Yo me acuerdo de llevar a un Pokémon de tipo, no me acuerdo ya ni qué puñetas era, pero un Pokémon que sabía que podía derrotar a su Pokémon y me lo guardaba muy celosamente por si aparecía Gary. Tenías que hacer bastante gestión de equipo. De repente esto desaparece. O sea, tu Pokémon siempre va a ser más fuerte que el del contrincante. Y además es deliberadamente una pelea establecida fácil. O sea, se le pone muy fácil para ganarla. O sea, al principio tú las pasabas un poco canutas en los primeros años. Y progresivamente, esta primera entrada al juego, la curva se ha aplanado completamente. De hecho, incluso la curva de dificultad, en vez de ir hacia arriba, igual va hasta hacia abajo un poco. Y tu Némesis ya no es Némesis de nada. Con lo cual, uno de los conceptos básicos del juego se han ido a la porra. Si me has dicho que ya no tengo un Némesis, la Liga Pokémon, porque, spoiler, cuando tú acababas la Liga Pokémon del primero y superabas al alto mando, tenías que vencer al anterior campeón Pokémon. El anterior campeón Pokémon, ¿quién era? Gary. ¿Y te pegabas con él en igualdad de condiciones? No. Te pegabas con él después de haberte pasado a todo el alto mando y que el alto mando te dejase la cara como un cuadro. Con lo cual tú llegabas allí con tus Pokémon, que ya estaban los pobres pidiendo el cambio, o sea, Arbrit la hora, ¿vale? Y tú llegabas allí y Gary decía, espérate que te saco los tanques y aguanta como puedas. De hecho, varias veces te estampas contra Gary hasta que te vas en los Pokémon originales, te vas a la zona anterior a la Liga Pokémon y te pones a subir niveles como un desesperado para poderte pasar el alto mando con solvencia, que además también tienes que preparar todo tu equipo sabiendo que este Pokémon de este tipo me va bien contra este del alto mando, este me va bien contra este otro, este de segundo por si tal. Empiezo con esto. Este va a hacer porque te aprendías los movimientos. Aquí ese Némesis ha desaparecido por completo. Toda la experiencia de los gimnasios sigue igual en este juego, pero reducida a la mitad o menos, porque tú empiezas, se ha implementado una nueva mecánica de subir experiencia de manera automática. Y es, todos los Pokémon, todos los que tú tengas en tu equipo, reciben experiencia siempre de cualquier enfrentamiento de cualquier Pokémon que tengas en tu equipo contra cualquiera. Y además, tú mientras vas por el mundo, puedes soltar a tu Pokémon a que él se vaya a pelear automáticamente contra otros Pokémon que aparecen por ahí. Con lo cual tú vas paseando y tu Pokémon, si es muy fuerte, se va pegando. Y los Pokémon de tu equipo en las Pokéballs van cogiendo experiencia sin tú tener ni que entrar en combate. O sea, es botón de autofarmeo. Literalmente, si tu Pokémon... Pues pongo un ejemplo. Yo tengo un Pokémon en nivel 40, me voy a una zona de nivel 20, pero el resto del equipo son todos nivel 5, nivel 10... Suelto al Pokémon de nivel 40 y la experiencia que va a ir ganando este Pokémon mientras yo hago nada es suficiente para el resto de Pokémon subirme los 12 o 13 niveles fácilmente en un buen ratito mientras yo me tomo un café. Y estoy quieto en el sitio o paseando ligeramente. Claro, esto rompe completamente la curva de progresión del juego, para mi entender,
porque al final el juego no respeta estos tempos de que tú tengas que ir, montarte tu equipo, preparártelo para el gimnasio, subirles de nivel. El concepto de repartir experiencia es un concepto que al principio era un objeto que tú lo adquirías y repartía experiencia entre todo tu equipo, pero lo tenías que llevar encima, por decir de alguna manera. Y luego el concepto pasó era un objeto que se le daba a un Pokémon, este Pokémon se equipaba al objeto y este Pokémon en particular adquiría experiencia independientemente de si estaba en combate o no, siempre que estuviese en tu equipo. Y ahora ya no es ni un objeto, está desde el minuto cero, desde el principio del juego. Perdón. Seguidamente, avanzas más en el juego, te presentan a uno de los personajes secundarios principales, ya te han presentado a tu Némesis que no es Némesis, que es tu compañera, porque esta es otra. Yo en los juegos que he jugado, mi Némesis era mi Némesis. No éramos amiguetes y nos llevamos bien, nos llevamos como el culo. Eres mi Némesis. Tú y yo vamos a estar pegándonos por a ver quién es el campeón Pokémon antes. Aquí no. Aquí es, ¡buah! Te apoyo un montón, he venido a ver qué tal te va, no sé qué, yo ya... Pero siempre va por detrás de ti. O sea, siempre va por detrás de ti. No es némesis de nada. Era un combate chuchurrio que me ha costado más el gimnasio que tú. Pero bueno, te presentan a tu némesis, que no es némesis, a tu compañera, y seguidamente te presentan a otro de los personajes, en mi versión llamado Damián. Bueno, mi némesis se llama Mencía. Y el otro se llama Damián. Que Damián lo que quiere es ir a por unos ingredientes especiales, ¿de acuerdo? Y aquí entra una mecánica nueva que han metido en esta edición, que es preparar bocadillos para alterar los efectos de el juego, en general. O sea, los efectos de aparición de Pokémon, probabilidad de captura, tal. Está bien, pero bueno, es una mecánica. No lo veo... Yo no lo he usado apenas, he de decir. Me enteré de cómo hacer los bocadillos casi al final del juego. Y me ha ido igual de bien. O sea, me ha hecho falta un total de 0 veces. Podría haberme pasado el juego perfectamente sin haber hecho ninguna de estas cosas y hubiese estado exactamente igual. El tema es que este personaje, pues, te plantea esta nueva vía, ¿no? Esta nueva vía de completar el juego. Y al final, entre los gimnasios, la vía de Damián y cuando llegas a la academia en cuestión, aprendes que hay la organización malvada, resulta que ya no es tan malvada y que no es tan organización. Cuando te lo pasas los tres, consigues llegar a la zona central esta de donde viene el Pokémon legendario. Este resumen turbo rápido que he hecho es porque he pasado sin pena ni gloria por todos y cada uno de los desafíos que me ha presentado este juego. En 2 ocasiones, 2 contadas, la primera base del equipo Star, que son los malos, por decir de alguna manera, del juego, y en un gimnasio Pokémon de tipo normal, que llegué justillo de nivel, son las únicas 2 veces, las únicas de todo el juego, que he tenido algún problema para superar un enfrentamiento. Es decir, algún problema quiere decir llegar, perder, recomponer equipo, subir un poco de nivel, volver a ir, pasar las jodidas y al final ganar, pero rollo, me quedan dos... O sea, me han debilitado casi todo el equipo menos 2, tengo que estar curando a este mientras este se come el daño para que... O sea, pensando, sin sacar un Pokémon a atacar aleatoriamente y uno, otro. El resto del juego ha sido todo así. De hecho, al final se me ha hecho tan pasillero, por decirlo de alguna manera, y mira que es un juego de mundo abierto,
que la experiencia con este Pokémon ha sido decepcionante cuanto menos a la hora de la dificultad que me ha presentado. Y yo recordaba los Pokémon como juegos donde tú tenías que estar pendiente de lo que estabas haciendo y pendiente del equipo que tenías que llevar. Aquí da igual, porque además, una de las mecánicas que me enteré también al final del juego es que tú en la caja te puedes hacer como equipos. Y con 2 clics, literalmente, tienes a 6 Pokémon diferentes para el siguiente enfrentamiento. Por no hablar de la cantidad de objetos de experiencia que te dan, de la cantidad absurda de objetos que te encuentras por el mundo, que te los encuentras, que apenas he comprado pociones, que te encuentras por ahí de todo, que por completar entradas de Pokédex te dan Pokéballs, objetos de experiencia, super pociones. Hay centros Pokémon cada 10 minutos. Todo el concepto de las habilidades que había antes que tenías que aprender ha desaparecido. No hay habilidades que aprender con los Pokémon. Solamente se aprenden habilidades para el Pokémon legendario, que es tu montura, a través de la búsqueda esta de las especias raras que haces los bocadillos con el Damián, que te enfrentas a una serie de Pokémon que se supone más poderosos que los otros, pero que tampoco lo son tanto. No sé, muy decepcionante. Han metido un montón de mecánicas nuevas. Hay una nueva mecánica que es bastante interesante, que se llama teracristalización, que lo que hace es que el Pokémon tiene el tipo normal y el tipo teracristal. Entonces, mediante una mecánica que puedes activar una vez por combate de manera habitual o recargando en los centros Pokémon, la activas más veces, pero básicamente una vez por combate, cambias el tipo de tu Pokémon y lo vuelves un poquito más fuerte. Supongo que esto para el competitivo de Pokémon pues estará interesante. Yo lo he usado en contadas ocasiones y un poco por usarlo, en plan de, bueno, venga, va, pues voy a utilizarlo aquí y ahora. Pero no ha sido una cosa que la verdad me haya hecho muchísima falta. El tema de los bocadillos, que pues bueno. Y a nivel de mecánicas, también el tema de la montura, ¿no? Toda esta experiencia en la montura. Cosas que tienen y por centrarme un poquito en los arcos. El arco de los villanos. El arco de los villanos es que no hay un arco de villanos. No son villanos. Tú para este arco de villanos, normalmente las bases de los villanos en los Pokémon, a lo mejor habían un par de bases o 3 y tenías una zona donde se estaba desarrollando algo en concreto, te enterabas un poquito de su plan, te enterabas no sé qué. De repente, el arco de los villanos son pasarte, creo que son 5 bases, si no me acuerdo mal, de diferentes jefecillos, cada uno con su tipo de Pokémon específico, pues el que era de siniestro, el que era de tipo fuego, el que era de tipo hada, el que era de tipo lucha, o sea, en este palo, que se completan todas exactamente igual. El concepto que os había comentado antes del combate automático, pues llegas a las bases, se activa una especie de cinemática rara, donde tú entras con tus Pokémon y te van saliendo como grupillos de Pokémon, los vas tirando a que peleen automáticamente y cuando tus Pokémon, que por supuesto vienen súper cerdos de chetaos de antes, de un nivel altísimo, han derrotado a X Pokémon en X tiempo, se activa el combate final contra el jefe. Con lo cual es, pues bueno. Porque además empiezas el combate final contra el jefe con tus Pokémon a tope de salud, sin haber gastado ningún movimiento, porque además los movimientos dentro de los juegos de Pokémon, para aquellos que no lo sepan, se consumen. O sea, no tienes movimiento infinito. No puedes estar pegando lanzallamas todo el rato si te apetece. Lanzallamas tiene un número de movimientos determinado hasta que tu Pokémon necesita o un objeto que te reponga este contador o necesita ir a un centro Pokémon. Pues aquí da exactamente igual, porque en el combate automático no se gastan los puntos de movimiento de los Pokémon. Llegas al combate final, todos tienen el mismo Pokémon final, por decirlo de alguna manera. Es un Pokémon raro que han sacado en esta edición, que es como una especie de coche. Y todos tienen el mismo tropo de yo es que era un marginado y el grupo nos hemos juntado porque éramos los marginados de la academia esta y
hacemos esto porque era un plan de nuestro jefe malvado, que nadie sabe quién es, y ya está, pero no sabemos por qué lo hacemos. Es decir, moraleja, ninguna. No hay moraleja, no hay un plan que sea para tener una historia, un desenlace. Es una cosa plana completamente. Y bueno, siguiendo un poco con los conceptos de los arcos, el arco de la organización malvada al final se resuelve con que eran exalumnos de la academia que no estaban bien integrados o lo que sea, la academia los reabsorbe otra vez porque les aconseja que sigan estudiando y se acabó. O sea, no es nada, ni son una organización que tenga un motivo final malvado que tú hayas conseguido destapar y se ven expuestos a la sociedad. Resulta que tú todo el rato estabas trabajando para sus jefes, o sea, para el jefe supremo de la organización, que era otra marginada que lo había montado todo un poco como protesta, pero se le había ido de las manos. Son todos una panda de payasetes, sinceramente. No, en ningún momento los ves que dices, bueno, pues es un personaje con un cierto carisma, que es uno de los grandes problemas de este juego. Todos los personajes son más planos que un papel. No hay ningún tipo de atractivo en ninguno de ellos. Pero bueno, por el lado del arco de Damián, tú te vas a los encuentros estos con los Pokémon legendarios, entre comillas, que son Pokémon un poco más fuertes o un poquito especiales, pero tampoco son la gran cosa. Los vas completando todos. Sí que es cierto que hay uno al final que es más complicado, pero tampoco, para cuando llegas a ese punto ya te da bastante igual. Y cuando los consigues todos, pues se acabó. O sea, es que tampoco... Y además las peleas, sí que es verdad que Damián te echa un cable. La pelea final contra Damián, porque por supuesto te tienes que pegar con él al final. Esto se ve venir en cualquier juego... Cualquiera que haya jugado un poco un juego de Pokémon, o cualquiera que encuentre un juego de Pokémon, que sepa que personaje importante que vas a conocer, personaje con el que te vas a dar de hostias en algún momento. Si mencionan mucho su nombre. Esto siempre va igual. Te pegas contra Damián, que pues tiene un equipo que sí que digamos está más o menos a tu nivel. O sea, cuando acabas cada uno de los 3 arcos que te presentan los 3 personajes que te encuentras, que son Noah. Noah es la chica que te activa el arco de los villanos y resulta, oh surprise, que es la que está detrás de toda la organización de villanos y digamos que a ti te ha metido ahí para que tú te encargues de resolverlo porque ella no lo quiere hacer porque, ay, es que me da mucha vergüenza. Bueno, en fin, no venía a opinar. Pues el Damián, te pegas con él y Mencía, que es la de los campeonatos. Pues cuando acabas esto, bueno, Mencía, ya lo comento al principio, ni mención tiene, manda cojones que tenga que hacer yo esta broma ahora, pero cuando acabas con estos 3 se te activa el poder ir al foso de Paldea, que es lo único que a nivel de historia yo salvaría un poquito de estos Pokémon. Lo único, porque tú vas a salvar al padre de Damián. Y aquí es... Bueno, yo estoy haciendo spoilers a diestro y siniestro ya de antemano. Pero aquí es spoiler del final del juego. Al menos en el mío. El padre de Damián... En el Escarlata creo que es la madre. Pero bueno, aquí el padre de Damián es como un investigador que tiene un laboratorio porque en el foso aparecen Pokémon del futuro. En el Pokémon Púrpura los Pokémon vienen del futuro, en el Pokémon Escarlata los Pokémon vienen del pasado. Pues a través de estos Pokémon del futuro él se pone a investigarlos y resulta que en una de tantas el padre muere, ¿vale? Y el padre ha muerto y el que te estaba dirigiendo todo el rato como padre de Damián, que además no le hace ni puñetero caso y es como... Yo estoy aquí a lo mío, mi hijo, que se encargue él, Damián tampoco te comenta nada de la relación con su padre ni tal. Resulta que es el gemelo malvado
clon Terminator del padre que creó en su momento para proteger la máquina del tiempo. Y lo que te dice es que tienes que destruir la máquina del tiempo, pero como él es un robot, él se va a oponer a esta destrucción porque, claro, él está programado así. Bueno, completas junto con Noah, Mencía y Damián en combates por parejas y cosas así las diferentes fases de este foso de Paldea. Paldea es la región. Y al final te acabas enfrentando a este robot que utiliza una máquina del tiempo para traer Pokémon del futuro para pegarse contigo y no sé qué. Y acabas sabiendo que tu Pokémon legendario, para conseguir su forma de combate, se le tiene que dar una especie de cápsula de energía especial de no sé qué. Y se escapó en un primer momento porque apareció otro Pokémon de su misma especie a pegarse con él y le ganó una pelea territorial. Es decir, tu Pokémon legendario no es un Pokémon legendario, porque los Pokémon legendarios son Pokémon únicos. Son Pokémon de los que hay uno. Y se acabó. Está ese y punto. No hay 300. Pues resulta que aquí hay otro. Y que se supone que en el futuro hay más. Pero este es el espécimen que ha venido. O sea, no es ni Pokémon legendario. Te pegas contra este Pokémon legendario con tu Pokémon legendario. Es decir, los dos tenéis los mismos poderes. O sea, los mismos ataques. Mismo nivel más o menos. Porque has llegado a este punto con el mismo nivel. Y todo así se convierte en un combate completamente monótono. Lo ganas tú porque vas más a tope de cosas. Y se acabó. Se acabó el juego. No hay más. A nivel de historia, para mí es olvidable cuanto menos. De hecho, hago este podcast ahora, no lo quería alargar mucho más, ya llevaba tiempo haciéndolo, pero no he tenido tiempo. Hago este podcast ahora y no lo quería alargar más porque ahora me acuerdo de lo que ha pasado. Sé que si pasan 3 meses más, me tengo que ver un vídeo. Pero no es lo peor de este Pokémon. Para mí, este Pokémon me ha dejado tremendamente decepcionado, incluso en puntos de cabreo, porque es un juego que le falta un año de desarrollo. Le falta un año de desarrollo. Yo no le pido al desarrollador que sea un juego con unos gráficos de la parra. A mí eso, bueno. Pero sí que le pido que sea un juego que se note que está acabado. Que tenga una consistencia, que no dé fallos, que no se caiga, que esté sólido. Un juego conformado de una manera que digas, bueno, esto es un juego. Es un juego que se puede jugar, se puede completar, se puede tener en la colección de juegos y volver a jugar en otro momento determinado, que las mecánicas estén integradas, que las cosas nuevas que pongas tengan una relevancia. Yo no he utilizado bocadillos y es la gran mecánica nueva, la de los bocadillos. Las animaciones son una cosa, bueno, cuanto menos hechas en un momento rápido y se acabó. O sea, te ponen un fondo en JPG del bocata que te vas a comer y una animación del personaje abriendo la boca y asintiendo con la cabeza diciendo, oh, me lo he comido. Perdona, estamos en 2022. O sea, la Switch aguanta bastantes cosas, bastantes más serias. O sea, hemos visto Bayonetta 3, hemos visto Xenoblade Chronicles 3, hemos visto, bueno, el primero que salió con la Wii, que fue el Zelda Breath of the Wild, es un juego que le pega 37.000 vueltas. O sea, le hace falta tiempo de desarrollo. Tiempo. No es un juego estable, pega tirones de frames cada 2x3. Si te metes en el agua y lo estás jugando en pantalla grande, oh Dios mío, genera los Pokémon a tu alrededor que hace un popping. Popping es cuando tú estás caminando y de repente hace plup y aparece el escenario, ¿de acuerdo? Genera un popping con los elementos dentro del agua espectacular. Se te cae, pero se te cae de frames a que el juego se congela y de repente te has teletransportado. Cada vez que hay una mínima colina o desnivel o inclinación en el combate que tengas contra un entrenador, contra un Pokémon, puede ser en cualquier momento,
la cámara se va a poner de tal manera que vas a ver a través del mapa. O sea, vas a ver el vacío que hay debajo del mundo que estás pisando, que no es sólido, como todos los juegos, pero no quiero verlo. No lo sé. Las animaciones son rarísimas. Es una cosa espectacular. Yo la verdad es que lo siento como un juego que es eso, que le falta un año. Y sinceramente, para este alcance de juegos, no da un equipo como lo que montaba Game Freak de 20-30 personas un año currando. Esto necesita más gente. Y necesita gente que esté puliendo, probando, testeando. Son cosas que esto se tiene que ver en playtesting. No se puede ver en un juego. O sea, este juego ha salido a precio completo, que yo me lo precompré en lanzamiento y por 40 y algo euros, pero es un juego que pagas 60 euros si te lo compras en tienda cuando sale. No, a mi entender no lo puedes sacar así, porque es un juego que es un producto que está mal acabado. Igualmente, Pokémon ha dicho que iba a sacar parches, sacó parches para arreglar cosas y tal, pero no creo que vaya a sacar el gran parche que se necesitaría para este juego para arreglarlo y hacerlo jugable. No van a arreglar nada de la historia, pero hacerlo jugable. Hay mecánicas que no se utilizan para nada. Por ejemplo, en la academia tú puedes irte a estudiar para conseguir más caramelitos de experiencia. Pero ¿qué más me da estudiar en la academia? ¿Qué me aporta? ¿Me va a dar un objeto importante? ¿Me va a dar acceso a una zona específica? ¿Me va a dar...? No me va a dar nada. No tengo por qué hacerlo. Entiendo que en un mundo abierto tú tengas misiones principales y secundarias, y ya en secundarias que puedas pasar de alto, pero normalmente las secundarias son interesantes de hacer porque descubres una zona nueva, encuentras un objeto especial que te viene muy bien para pasarte el juego, o que te proporciona determinada ventaja en determinado combate que si no es un Cristo. Yo qué sé. Tú imagínate que puedo utilizar, a través de misiones secundarias, puedo desbloquear el hecho de poder utilizar la teracristalización 2 veces por combate, o incluso 3. Me voy a por esa habilidad, pero como moscas a la luz, porque es que al final esa habilidad me va a permitir a mí tener una ventaja sustancial sobre mi oponente. Me ha parecido un juego muy plano, para nada recomendable, y la verdad una pena, porque la temática me parecía muy interesante, el hecho de ambientarlo en España. España, al final, tenemos una cultura muy nutrida por diferentes pueblos y tenemos, depende de la zona donde te vayas, se viven muchas cosas de manera diferente, diferentes idiomas, diferentes, pues yo qué sé, la cocina y la gastronomía, por ejemplo, de diferentes zonas, es muy interesante. Musicalmente hablando, también somos un país que genera muchísima producción, y tenemos pues los tropos típicos, ¿no? De flamenca, torero, paella, no sé qué tal, pero también tenemos muchas cosas a nivel de país muy interesantes, a nivel cultural, de literatura, de cine, de zonas por explorar, historia, de todo. Que me lo hagas en un juego que es que está tan mal, pues me da mucha pena, porque no sé si volveremos a Paldea dentro del universo de Pokémon, porque además la región da palo que da. O sea, es que tampoco es un mundo abierto. Sí, es grande, pues bueno, es algo. O sea, no es una gran zona. Es una zona y se acabó. Pero bueno, a mí me ha dejado muy indiferente el juego. Todo el mapa que plantea es una suerte de península, pero cuando llegas a lo que serían los Pirineos, aparece una pared y se acabó, que es como, pues bueno, vale. O sea, en vez de hacer aquí una posible continuación donde tú llegues a una zona, que esto lo hacían mucho en otros Pokémon, de no se puede pasar, está bloqueado el paso, por ejemplo, y ya está. Aquí no, tasca una pared infinita hasta arriba y se acabó lo que se daba. Pues yo qué sé, no deja un buen sabor de boca. Voy a pedirle, o sea, intentaré jugar Arceus,
porque un amigo mío lo tiene y se lo pediré prestado, que él ya se lo ha pasado y tal. Y a lo mejor puede que si Arceus me gusta y me motiva, lo vuelvo a comentar por aquí por el podcast. Pero de momento así nos quedamos con Pokémon Españita. Me da mucha pena, pero bueno, es un poco lo que hay. Pues nada, hasta aquí un poco todo lo que tenía que decir sobre esta edición de Pokémon. Me ha gustado volver a la saga, me ha hecho revisitar la nostalgia de la memoria, de cuando tenía menos responsabilidades y podía dedicarle más horas a jugar a este tipo de cosas, pero ha sido un bocado muy amargo ver un juego de estas características para mí caer tan fuerte, la verdad. Yo sí que es verdad que venía con muchas ganas de volver a tocar un Pokémon, de dedicarle horas, de jugármelo tranquilamente, de disfrutarlo y tal, pero no puedo decir que lo haya disfrutado. Hay cositas buenas, pero la conclusión general es que lo malo para mí supera con creces a lo bueno, y no es un tema de pues opino que esta historia podría estar mejor así, opino que esta historia podría estar mejor así. Me parece que es un juego que le falta desarrollo, me parece que es un juego que necesita tiempo, gente, revisarlo bien, escribirlo bien. No pasan, o sea, se nota que no han tenido tiempo de poder hacerlo. Y a mí cuando las cosas se ven así, porque falta tiempo, me da pena, porque al final el tiempo es una decisión empresarial.
El creador de Zelda ha estado retrasando el Tears of the Lost Kingdom, lo indecible, porque para él no estaba bien. Y no es que hayan dejado de trabajar, han estado trabajando, pero ahora han estado puliendo el juego hasta el final. Y cuando acabarán el juego, saldrá el juego y el juego estará redondo como una pelota. Y tendrá cosas que funcionarán mal. La Switch es una consola que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, porque salió en 2017, no ha cambiado de hardware y ya pegaba algún tironcillo con el primer Zelda, y ahora pues pegará algún tironcillo más, pero es un juego pues que saldrá y estará bien. Y este Pokémon pues no está bien. Se dijo, vamos a construir sobre lo de Arceus. Es incluso un paso hacia atrás respecto a Arceus, por lo que yo he visto y por lo que me han comentado. Y hay cosas que son objetivamente malas. El tema de la estabilidad gráfica, ya no la calidad, la estabilidad gráfica es un tema serio. O sea, no puedes sacar un juego que te pegue estos tirones, no puedes sacar un juego que tenga estos tipos de bug. Esto no es algo exclusivo de Nintendo ni de Game Freak. Esto es un tema de cómo está funcionando la industria. Se sacan videojuegos como estén en la fecha de lanzamiento, porque hay que justificar unas ventas delante de un consejo de accionistas. Da igual que la calidad del producto sea la deseada, no pasa nada, ya sacaremos un parche, con lo cual se sacan las cosas a expensas de arreglarlo a posteriori, y lo que nos provoca es pues que los consumidores, si nos compramos el juego a precio completo, pues sientas literalmente una puñalada en el riñón. No quería yo que este juego me dejase con este sabor de boca, pero es el juego que, o sea, es lo que me ha dejado. Al final es lo que te encuentras. Espero y deseo que los siguientes juegos de Pokémon que vengan sean sustancialmente mejores. Me encantaría que Nintendo sacase una actualización de manera que nosotros los jugadores podamos descargarla y jugar este juego de una manera pues estable. Los personajes no tienen arreglo porque habría que rediseñarlos y habría que reescribir y todo. Para mí, uno de los temas que ya me chirría un poco es que es un juego que no tiene doblaje alguno, ni tiene tan siquiera un... ¿Sabéis esto del Animal Crossing que hacen el... Pues ni eso. O sea, no hacen ni ruidito con la boca. Es un juego que a nivel de doblaje es inexistente. O sea, escuchas una musiquilla de fondo y se acabó, y los clics que haces en el menú para ir pasando los conceptos le salen. Hay bocadillos de texto en la parte baja de la pantalla, como ha habido siempre en los juegos de Pokémon, y punto. No sé, me parece un producto hecho de aquellas maneras, como cuando acabas un trabajo para una entrega de la universidad y lo acabas el último fin de semana de cualquier manera, deprisa y corriendo, para cumplir el mínimo y presentar, pues un poco así. La verdad, triste, decepcionado. Seguirá el juego en la estantería, y a no ser que saquen una actualización importante gratuita, por supuesto, no pienso pagarle más a Game Freak. A no ser que saque una actualización, no lo volveré a tocar. Si saca una actualización, probablemente la instale y lo pruebe para ver si vale la pena. Pues una vez acabada la historia, normalmente en los juegos de Pokémon puedes irte a buscar el resto de legendarios que te falten si es que hay más de uno. Puedes volver a pasarte la liga. Yo que sé, subir a nivel 100, conseguir Pokémon Shinies, que se llama, que son los de colores alternativos, acabar de evolucionar tus Pokémon, este tipo de cosas, ¿no? Sinceramente no tengo ningún interés a nivel de jugador volver a dedicarle horas a Pokémon teniendo tantísimas otras cosas muchísimo más disfrutables en la cartera. Pero bueno, en caso de que sea así, a lo mejor hago una nueva versión del podcast, no de este, o sea, haría un 3.1, por decir algo, más cortito, donde hable de lo que se arregla y lo que no se arregla. Pero de momento, esta es mi conclusión. Hasta aquí lo voy a dejar. A lo mejor, si retomo algún juego anterior de Pokémon, hago algún otro episodio de Pokémon sobre esa versión en concreto,
o hablando un poco de la historia de los Pokémon si me lanzo, pero lo veo extraño y poco probable. En caso de que así os gustase, pues si me lo decís, bien por el grupo de Telegram o bien en comentarios en iVoox o bien me lo decís y punto, por los diferentes canales en los que me podéis encontrar, pues yo me lo planteo y lo preparo. Y nada, hasta aquí el episodio del podcast de Pokémon Españita. Espero que os haya gustado, a pesar de que el tono ha sido un poco decepcionante. Y nada, nos vemos en el siguiente, en cuanto tenga el tema decidido y un poco el guión montado. Muchísimas gracias. Adeu.